Me llama la atención que la palabra abogado es la palabra paracletos. Y es la misma palabra que Jesús le dice a sus discípulos que cuando Él ascendiera al cielo, Él mandaría a un consolador. Para la palabra consolador se ocupa la misma palabra que para abogado. En el griego ambas son paracletos. Y el paracletos, vamos a la siguiente diapositiva, tiene dos significados. Significa abogado o intercesor y consolador. Y hoy quisiera tocar un tema que regularmente no se predica. Nosotros como pastores siempre predicamos, enseñamos, animamos a que usted no se rinda, a que usted no caiga en el pecado, a que usted no se desanime, a que usted siga avanzando. Pero la realidad es que muchas veces nosotros nos detenemos. La realidad es que muchas veces nosotros pecamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Parece algo difícil de entender. Sin embargo, en el capítulo 1 de Primera de Juan, en el versículo 10 dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, hablando de Dios, y su palabra no está en nosotros. Mientras estemos del lado del cielo, aquí en la tierra, tú y yo vamos a seguir cometiendo errores. Tú y yo nos vamos a equivocar, y esto no es una licencia para que vivamos la vida loca. Porque todos vamos a pecar. La palabra es clara, no es cuestionable. El hombre sigue pecando. Aún después de venir a Cristo, usted y yo vamos a cometer pecado. Nos vamos a equivocar. ¿O hay alguien que no se equivoque aquí? Todos fallamos. Y precisamente pensando en esto, Dios ponía en mi corazón algo. ¿Por qué nosotros como pastores siempre predicamos para que usted no haga algo? Para advertirle. Incluso ponemos nuestras vidas como ejemplo. Ponemos a los personajes bíblicos como ejemplo. Pero la realidad es que es muy raro escuchar decir a un pastor: te voy a enseñar qué haces cuando pecas. Porque enseñamos para que la gente no peque. Pero ¿cuántos han pecado? ¿Cuántos cristianos hoy el día no se pudieron levantar porque no supieron cómo hacerlo? ¿Cuántos cristianos yo he escuchado que me dicen: ¿cómo vuelvo a comenzar, pastor, con Dios? ¿Cómo le hago? Ya caí, ya pequé. Y Juan dice esto: yo les digo que no pequen, pero si alguno peca, tienes abogado. Tú y yo tenemos un abogado en el cielo que intercede por nosotros cuando tú y yo caemos. Pero lo más interesante es que no solamente tenemos un abogado que nos defiende, tenemos un consolador que nos restaura, que limpia nuestras lágrimas cuando caemos. Porque cuando tú caes delante de Dios, cuando tú sucumbes al pecado, cuando tú estás en la lona, se siente terrible. ¿Cómo se ha sentido cuando peca? Híjole, ya fallé. Y a veces no entendemos que la palabra paracletos no solamente es alguien que te defiende e intercede delante de Dios por ti, sino también te consuela cuando pecas. En el sentido de que te dice: vamos, aunque hoy fallaste, mañana te tienes que levantar en el nombre de Jesús. Vamos, aunque hoy te sientes triste por tu pecado, yo te voy a consolar. Pero el consuelo que yo te voy a dar no es para apapachar tu pecado, es para que tú te levantes en el nombre de Jesús. Porque no pensemos que somos consolados para seguir pecando. No, Dios, el Espíritu Santo nos consuela, pero para levantarte otra vez. Y Dios está buscando una generación de cristianos no perfectos, no que vengan de linajes ministeriales. Dios está buscando una generación de cristianos que, a pesar de que caigan, sigan firmes en Dios. A pesar de que se equivoquen, sigan buscando la presencia de Dios. Unos cristianos con una estirpe de linaje real, de linaje de Dios, que cuando se equivocan lo reconocen y buscan la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estudiando acerca de este tema, como el título así lo dice, ¿cómo levantarme después de haber fallado?, encontré algunos testimonios en una página donde yo estaba haciendo un estudio, revisando el estudio, y me llamó la atención que una persona decía: yo conocí a Dios, pero me alejé 2 años, caí en muchos pecados,
Y la verdad dice, yo no sabía cómo volver a acercarme a Dios. Porque si hay algo que el enemigo trae o usa cuando nosotros caemos, número 1 es la culpa y número 2 es la vergüenza. Eso no permite que tú te acerques a Dios, porque sabes que le has fallado. Y esta persona que narraba su testimonio decía, pero un día yo tomé la decisión de que, a pesar de que yo me sentía avergonzado, a pesar de que yo sabía que había fallado, decidí buscar de Dios nuevamente. Él me levantó, Él me restauró, y hoy estoy súper enamorado de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que aunque tú estés en tu peor temporada, cuando tú vienes a Dios, Él te levanta y Él te restaura. ¿Cuántos dicen amén? Seguro que algunos de nosotros hemos experimentado eso en este lugar. Que cuando estabas prácticamente en la lona, no sabías cómo hacerlo. Y tal vez nadie te dijo cómo. ¿Alguien le ha dicho cómo levantarse? ¿Alguien le ha dicho, mire, usted tiene que hacer esto, hermana? Regularmente nuestras instrucciones como pastores es evitar que tú caigas, pero muchas veces no te damos instrucciones para que cuando tú caigas, cómo levantarte. Y ese es un problema, porque hay muchos caídos. He conocido infinidad de cristianos que hoy están alejados de Dios porque no supieron cómo regresar. Y conozco infinidad de cristianos que están en la iglesia, pero están caídos, están en un pecado oculto, están luchando con algo y no saben cómo volver a colocarse en el primer amor, como estaban al inicio. Y eso es algo grave, porque si bien nosotros como pastores anhelamos que tu vida sea restaurada en todas las áreas de tu vida, en tu familia, tu matrimonio, el trabajo, la realidad es que en el caminar con Cristo nos vamos a equivocar y vamos a fallar. Y hoy precisamente quiero dar respuesta a esta pregunta: ¿cómo levantarte después de haber caído? Y para ejemplificar o para darte un panorama completo de este ejemplo, quisiera que vayamos a Lucas capítulo 15, porque vamos a estudiar una de las historias más hermosas que podemos conocer en la Biblia acerca del amor de Dios. Lucas 15. ¿Cuántos han escuchado la historia de la parábola del hijo pródigo? Amén. Quisiera ponerte un poquito en contexto. La Biblia enseña, y vamos a estar viendo algunos versículos de Lucas 15, que es a partir del versículo 11 al versículo 32. Solamente tomaré algunos extractos de esta historia y trataré de narrarla para darle sentido y para que tú entiendas la profundidad que tiene esta parábola. La Biblia enseña que había un hombre que tenía 2 hijos, uno menor de ellos y el otro mayor. Y dice la Biblia que uno de los hijos viene con el padre y le pide su herencia. Sabe que en el contexto cultural, pedir la herencia cuando el padre estaba vivo era una de las más grandes ofensas para un padre, porque era como si el hijo dijera, no me importa, es más, es como si el hijo deseara que ya el padre muriera para recoger la herencia. Sabe que en el Antiguo Testamento este era un acto de deshonra tan vil de parte de un hijo, que eso ameritaba que el padre llevara al hijo a la plaza pública y expusiera que el hijo, estando el padre en vida, le haya pedido su herencia, porque la herencia se repartía cuando el padre moría. Entonces, si el hijo le pide la herencia en vida, ¿qué le está diciendo? Muérete. Y el padre tenía el derecho legal de llevar a su hijo y exponerlo, y que este hijo muriera lapidado, es decir, que lo apedrearan por tal acto de deshonra hacia el padre. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que para los hijos que deshonraban a los padres, ¿cuál era su castigo? Morían. Por eso tu hijo, que eres adolescente, que eres joven o que eres un joven más grande, honra a tus padres.
Porque en el Nuevo Testamento nos encontramos este mandamiento de honra a los padres. ¿Qué es honrar a los padres? Que tú respetes la autoridad que Dios les ha dado. Es cierto, no tenemos a los mejores padres que hubiéramos querido. Nadie los tiene. Pero la Biblia nos enseña que si nosotros como hijos honramos a los padres, te va a ir mal en la vida. ¿Cómo nos va a ir? Bien. ¿Sabe por qué a muchos hijos les va mal en la vida? Porque no honran a sus padres, porque son groseros, porque irrespetan su persona, porque los humillan por no tener una carrera. Yo he visto jóvenes que les avergüenza que su madre o su padre no tengan ni la primaria. Yo lo he visto, y eso, sabe, hermano, es un acto de deshonra tan terrible. Para la vida del hijo es un juicio terrible, ¿eh? Nosotros como hijos tenemos que honrar a los padres, sean buenos o no sean los mejores padres, porque al hacer eso, Dios bendecirá la vida de nuestros hijos. Por eso todos los que somos hijos, aunque seamos adultos, honremos a papá y a mamá. Y sobre todo los jóvenes, que son los que entran en etapa de rebeldía, en que no me digas qué hacer, en que yo quiero vivir la vida loca. Nuestros jóvenes están en esa etapa, ¿no? Jóvenes, tengan cuidado, porque su desobediencia y su rebeldía y su falta de honra le puede llevar a que usted en la vida le vaya mal. A veces los hijos dicen, ¿por qué me va tan mal, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué me va? Salgo de una y entro a otra, salgo de una y entro a otra. ¿Estás honrando a tus padres? Porque eso te va a ir mal. La honra a los padres era algo sumamente sagrado. Y el hijo, cuando le pide la herencia, ponme el piano, hijo, cuando le pide la herencia a su padre, era decirle, yo deseo que tú estés muerto, dame en vida lo que según me corresponde cuando tú mueras. Así es que era una ofensa terrible. Dice el versículo 13, que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. En aquel tiempo la herencia no era dinero, la herencia eran vacas, eran borreguitos, eran propiedades. ¿Qué tuvo que hacer el hijo para poder obtener el dinero de la herencia? Malbaratar el trabajo que tal vez le costó por años a ese papá. Qué tremendo hijo, ¿verdad? Imagínense que tú te compras una casa de 200,000, un ejemplo, ¿verdad? Y tu hijo la remata en 50. Él lo único que quiere es dinero para vivir la vida loca. ¿Cree que eso haya pasado en la vida real? Sí. Hay hijos tremendos. Hay hijos que en lugar de bendecir son una carga para los padres. Hay hijos que en lugar de animar a los padres son un pesar a los padres. Hay hijos que en lugar de a lo mejor no le da, pero le quita a los padres. Oye, hay hijos tremendos. Si al menos no da, no quite. Y sabe que todo eso tendrá consecuencias delante de Dios, porque eso es terrible. ¿Cuál es el primer paso para que nosotros podamos levantarnos cuando hemos caído? Y le he puesto, reconoce cuál es tu condición. Reconoce cuál es tu condición. El hijo dice que tomó todo, lo juntó, lo vendió, pero él toma una actitud muy difícil. Dice que él desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. En otras palabras, el hijo vivió la vida loca que todo joven a veces quiere vivir. Y cuando todo lo hubo malgastado, versículo 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice la Biblia que él vende todo y que comienza a gastar todo. Y quiero ver cuál es la condición completa del hijo a lo largo de la historia. Primero, él desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Segundo, en el versículo 30, el hijo mayor dice, tu hijo menor se acostaba con rameras. Empezó su decadencia.
Porque sabes que cuando tú te alejas de Dios, tu vida va a ir en decadencia. Sabes que cuando tú decides alejarte de la presencia de Dios, tu vida de pecado y tu vida de vivir perdidamente te va a llevar en decadencia. Versículo 30 dice el hijo, afirma el hijo, él se acostaba con rameras. Versículo 22 dice que el hijo incluso quedó sin zapatos. Y usted sabía que en ese tiempo una persona que no tenía zapatos eran regularmente esclavos, porque los esclavos no usaban zapatos. Imagínense por un momento estando en la casa de papá, donde papá proveía todo, tenía protección, tenía provisión, tenía el amor de un padre, tenía todo lo que un hijo pudiera desear, y de repente por un impulso decide pedir la herencia y se va a una provincia y comienza su camino a la decadencia. Su hijo acabó como un mendigo. Pero también dice la Biblia en el versículo 14 que los recursos que él tenía se le terminaron. Y es donde usted tiene que poner ojo, joven, porque tú piensas que vas a ser joven siempre, piensas que siempre vas a tener recursos. Eso se acaba, eso se termina. Tus bienes materiales no son eternos, tus recursos materiales tampoco son eternos. Y a veces pensamos, cuando somos jóvenes, a mí no me pasa nada. Usted cuando nosotros fuimos más jóvenes, que te decían, oye, pero no vengas a las 12 de la noche. No, no me pasa nada, mamá, no, nada. Y nosotros, yo siempre decía así a mi mamá, no, no pasa nada. Uno así decía, buscando que en la madrugada te dieron por ahí un piquete, un tiro. Y mucho a veces ha pasado. Todos los recursos materiales y todos los recursos económicos son temporales. Por eso no pongas tu esperanza en ellos, porque ellos, dice la Biblia, se van a acabar. Y dice la Biblia que todo por cuanto tenemos en esta tierra, nada podremos sacar de aquí. Nada. ¿Quién se va a llevar su carro? Se lo van a quedar a alguien, pero tú no. Pagaste 4, 5, 7 años por un carro, ¿quién se lo queda? ¿Quién sabe? No sabemos ni para quién trabajamos a veces, ¿cierto? A veces sembramos mal y en tierras que no van a dar fruto para nosotros en un futuro. El hijo no tenía dinero para comer y dice que va y le pide a un empresario, le pide que le dé trabajo, y le da trabajo apacentando cerdos. En el contexto de la cultura judía, los cerdos representaban algo impuro, pero también representaban el pecado. A un judío le era permitido comer, pero tampoco tocar o tener cercanía con un cerdo, porque para ellos representaba el pecado y la impureza. Para que un judío terminara trabajando con cerdos es porque él había llegado al fondo. Y muchas veces Dios te llama, Dios me llama a buscarlo, pero muchas veces no atendemos hasta que tocamos, ¿qué? Fondo. ¿Cuántos hemos tocado fondo en este lugar? Y si usted se acerca a alguien de lo que levantó la mano, le puede preguntar cuál era su circunstancia en ese fondo que le tocó. Para muchos fue un fondo que parecía un fondo sin regreso. Muchos estuvieron a punto de perder la vida. Muchos que en tal problema, en tal pecado, en tal situación, acabaron durmiendo en la calle como mendigos. Yo he conocido casos así. Gente que lo tenía todo en casa, gente que tenía un buen trabajo, gente que tenía una posición, y por la causa de las drogas acabó como mendigo en la calle. El hijo no tenía dinero, y dice el versículo 16 que él deseaba comer aún la comida de los cerdos. ¿Sabe qué significaba eso para el hijo? Lo más bajo que alguien podía vivir en ese contexto. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando nosotros nos encontramos en esa posición o en esa situación, muchas veces no sabemos cómo hacer. Yo he aprendido a lo largo de los años que muchas veces los servidores
porque yo también fui servidor de una iglesia. Muchas veces como servidores de la iglesia no buscamos ayuda porque tenemos miedo a ser juzgados y a ser removidos de nuestra posición. Alguien que sirve en un ministerio no va a llegar y le va a decir al pastor: pastor, yo tengo un problema de mentira, de murmuración. ¿Sabe por qué no lo va a hacer? Porque le da miedo a que el pastor lo juzgue y de que el pastor lo quite de su posición. Por eso no lo hacen. ¿Y saben por qué? Porque hemos tenido experiencias donde eso ha pasado. Por eso ya no lo hacemos. Por eso ya no nos abrimos. Y saben que estamos cometiendo un grave error, porque el ocultar eso, el guardar eso en tu vida, o el aparentar que todo en tu vida está bien, es una mentira, porque en nuestra vida no todo está bien. Tenemos una lucha, todos aquí tenemos una lucha, todos aquí luchamos con un pecado, hermanos. Tal vez es en tu pensamiento, en nuestra forma de amar, en nuestra forma de desear algo. Tú estás batallando el día de hoy, algo estás luchando, la falta de perdón, el rencor, el odio, la envidia, la mentira, algo estás batallando en tu corazón el día de hoy. Y sabe muchas veces por qué no nos abrimos, porque tenemos miedo a ser juzgados, ¿sí o no? Tú no te vas a abrir con cualquiera. Y tampoco es aconsejable que lo hagas con cualquiera, menos con alguien que es nuevo. Y no es porque sea algo malo, porque una persona nueva no tiene la madurez para poder manejar un problema que tú traigas. Lo vuelves loco. No lo soportaría. Si uno que ya tiene un recorrido, a veces dices: wow, imagínate una persona nueva. Ten cuidado a quien abres tu corazón. No lo abras con cualquiera. No abras tu corazón con cualquier persona. No expongas tu desnudez con cualquier persona, porque la persona, si no tiene la madurez, lo que va a hacer es que te va a exponer. Ya en alguna ocasión yo confesé un pecado que tenía, y en lugar de recibir ayuda, fui juzgado por todo el grupo de jóvenes. Cuando yo fui joven, en una velada, ¿sabe cuánta vergüenza yo tenía de decirlo? Y cuando yo esperé que me ayudaran, que me levantaran, que me animaran, ¿sabe qué recibí? Juicio. Por eso muchos no abren su corazón, y por eso muchos están encadenados a pecados que nadie sabe. Pero por ahí, entre toda la multitud, hubo un joven que se acercó a mí y me dijo: ¿sabes qué, mi hermano? Yo te entiendo, porque yo salí de ese problema. ¿Sabes? Yo te voy a ayudar. ¿Y sabe qué hizo este joven conmigo? Nunca lo voy a olvidar, y es alguien que amo en mi corazón demasiado. Un varón, un jovencito de mi edad, pero mucho más maduro en la fe. Me empezó a dar un discipulado y me ayudó. Lo que yo necesitaba, ayuda. No necesitaba que me pisotearan, no necesitaba que me juzgaran. Yo necesitaba, porque yo no sabía cómo salir del problema que yo tenía tan fuerte, atado, que me llevaba a más pecados. Yo no sabía cómo hacerle, yo era nuevo, pero hubo alguien que Dios puso en mi camino, que Dios mandó a mi presencia y que me dijo: ven, te voy a dar un discipulado. Y me reunía con él una vez a la semana, y toda la semana estábamos tratando. Me mandaba un mensaje. Y sabe, hermano, todos necesitamos a alguien así en la vida. Pero la mayoría me juzgó. Esa es la iglesia, y la iglesia debe de cambiar, porque aquí no estamos para juzgar, estamos para levantar al caído. ¿O quién? Vamos a decir lo que dijo Jesús: el que esté libre de pecado, aviéntala. ¿Quién se atrevería a aventar una piedra aquí? Nadie, porque todos pecamos, y todos necesitamos la ayuda de alguien. Cuando tú te encuentres en una situación así, busca la ayuda de Dios primero, pero busca a alguien que te mentoree. Lo necesitas.
A veces no podemos solos. A veces necesitas alguien que te esté acompañando, dando seguimiento, porque solos no podemos. ¿Sabe por qué yo se lo aseguro? Porque muchas veces yo intenté dejar eso y yo no podía. Yo no sabía, no tenía la instrucción bíblica, no tenía el conocimiento, ni tenía la madurez para yo poder hacerlo solo. Yo tuve que necesitar la ayuda de alguien maduro en la fe para que me supiera guiar y yo poder ser libre de ese flagelo que me tenía azotado por años. Me da vergüenza confesarlo delante de ustedes, pero yo soy alguien pecador. Por un lado, mi corazón fue lastimado al confesarlo en una reunión de jóvenes, pero por otro lado, en ese momento, Dios mismo levanta a alguien para ayudarme. Y así va a ser. Dios siempre va a poner a alguien en tu camino que no te va a juzgar, si te va a decir, mira, tú estás mal en esto, pero vamos a salir juntos. Cuando tú encuentres a alguien así en la vida, hermano, valóralo, porque no todos tienen esa madurez y esa disposición a entregarte parte de su tiempo. No todos, Al contrario, sí, y mira, ¿qué crees que me dijo Rubén? Y empezó la comidilla ahí. ¿Y cómo creen que me veían los demás jóvenes? Este está enfermo, este está loco. ¿Qué? Yo no sé si alguien me entiende, pero si alguien lo ha vivido, sabe lo que uno experimenta en el corazón. Rechazo total. Yo al principio quería dejar de ir a la iglesia por eso precisamente. Porque dije, bueno, pues no se supone que estoy en la iglesia. No se supone que vengo a un lugar donde todos están rotos y necesitamos sanidad. Cuidado que usted se sienta superior a otro por su fe y por su experiencia en el camino. Cuidado que usted se sienta superior porque ora más, porque sirve, porque predica. Eso no lo hace mayor que otros. Eso usted lo hace alguien que tiene que enseñar a otros por medio de su ejemplo. Porque a veces los líderes, o los que predican, o los que enseñan, o cualquier servicio, yo estoy en la cúspide de la madurez y de la santidad. Eso es mentira. Usted peca, pero usted no se lo dice a nadie. Jesús, dice la palabra, que no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y si somos discípulos de Cristo, no venimos a condenar al mundo, sino para hacer un puente para que otros sean salvos por medio de Jesús. Usted es un puente, no una muralla. Si usted tiene más años en el Evangelio, conoce más de la palabra, tiene mayor madurez, tiene mayor responsabilidad de ser un puente y no una muralla que detenga a los nuevos creyentes. Dice la historia que este joven deseó comer la comida de los cerdos y está llegando a un punto donde ya no ve salida, donde ya no hay puertas abiertas, donde todo camino se ha cerrado y ha llegado al punto más bajo de su vida de querer comer lo que unos cerdos estaban comiendo, y dice que aún así no había para él. Es decir, él deseaba comer, pero tampoco había ni siquiera la comida de los cerdos. Dice, yo perezco de hambre. Hay veces que no esto es un ejemplo físico, pero espiritualmente hay veces que tenemos hambre de Dios y que estamos muriendo espiritualmente y que necesitamos ir a la fuente de vida, al agua que bebemos, al pan que comemos, que es Jesucristo, y del cual jamás volveremos a tener hambre o sed. No busque llenar su vida con fiestas, con alcohol, con cosas que de verdad, hermano, yo se lo digo por testimonio propio, van a vaciar su vida. El sexo vacía tu vida, ¿sabes? El sexo, en lugar que al momento sientes placer y te llena, acabando usted va a quedar más vacío y muerto. El sexo lo va a destruir.
Y el sexo, aunque es un propósito de Dios marcado en el matrimonio, fuera del matrimonio es algo que vacía al ser humano. Por eso muchas personas están con una, con otra y con otra, porque jamás llenarán ese deseo, porque ese deseo solamente lo llena Jesucristo. Solamente Jesucristo. Nada va a llenar la vida del hombre, solamente ¿quién? Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para poder nosotros comenzar un camino de sanidad? Reconoce cuál es tu condición delante de Dios. Ese es el primer paso, pero es el paso más difícil. ¿Reconocer que estás en pecado es fácil? Al contrario, ¿qué hacemos? Lo cubrimos, lo disfrazamos, lo ocultamos. Y dice la palabra de Dios que el que oculta su pecado no prospera. ¿Sabe por qué hay muchas economías lastimadas? ¿Por qué el dinero no rinde? ¿Por qué no hay un avance? Porque hay pecado oculto. Cualquier tipo de pecado. Queremos lograr, queremos tener éxitos, lo cual está bien. Queremos tener posiciones, una casita, un carro, está bien. Pero dígame usted, ¿de qué le sirve tener eso si usted está en pecado? Y si usted en su vida tiene un hueco que por ese hueco se le está yendo la bendición, no le sirve. Yo he escuchado padres que dicen: ¿cómo me gustaría que mi hijo trabajara en el gobierno, tuviera una buena posición? Y yo dentro de mí me pregunto: ¿para qué quieres que tu hijo trabaje en el gobierno y tenga una buena posición y sea bendecido económicamente si está en pecado? ¿Para qué? Porque ese mismo recurso lo va a ocupar ¿para qué? Para su pecado. ¿Y sabe por qué muchas veces la gente no es bendecida económicamente? Porque tiene un pecado que lo va a llevar más a la destrucción. Imagínense que la siguiente semana lo llaman y dicen que le van a dar la gerencia, pero usted tiene un problema de alcoholismo. ¿Dónde se le va a ir esa bendición? Si usted tiene un problema de mujeres o de hombres, ¿dónde se le va a ir esa bendición? ¿En los hombres o en las mujeres? Entonces dígame, ¿cómo queremos ser bendecidos de parte de Dios si tenemos en nuestra vida fisuras, que por ahí se va toda la bendición? No será bendecido, hermano, quiero decirle, porque Dios no le va a dar algo que usted va a utilizar para destruirse a sí mismo. Reconoce que estás en pecado. Reconozcamos que tenemos un problema. Porque dice la Biblia en primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, y fíjense que aquí esta es una promesa de condición. Les he enseñado que hay promesas de condición y les he enseñado que hay promesas que se van a cumplir porque ya Dios lo dijo y Él lo va a hacer a pesar de cualquier cosa. Pero esta promesa que Dios da en primera de Juan 1:9 dice sí. Y sí es la condicionante. Si tú haces esto, va a suceder esto. Y dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Es decir, para que haya justicia y haya perdón, ¿qué es necesario? Confesarlos. Si no hay confesión, no hay perdón. Necesitas confesar que tú tienes un problema. Primero con Dios, pero busca a alguien que te pueda ayudar, porque solo no la vas a librar. Necesitas que alguien te mentoree y te ayude. Ese joven que les platico fue mi mentor como por 2 años. Y yo recuerdo que cada que nos reuníamos cada semana, siempre en las pláticas tratábamos un tema diferente de mi vida. Y yo recuerdo cómo este joven me tenía una paciencia y un amor que me decía, yo le decía: ¿sabes qué? Yo fallé esta semana, volví a fallar, y lloraba, yo lloraba y volví a fallar, pero recuerdo que él me abrazaba y me decía: no, tú vas a poder, Rubén. Tengo un recuerdo tan hermoso de este joven, porque él me ayudó cuando yo tenía una lucha muy fuerte dentro de mí. ¿Sabe? Vaya a la presencia de Dios y confiese su pecado. Y busque a alguien maduro en la fe, que usted considere
que le va a poder ayudar y que no le va a juzgar, que le va a decir la verdad, pero que también le va a ayudar. No solamente es suficiente que yo te reprenda o te exhorte, eso lo hace cualquiera, pero lo que no hace cualquiera es levantarte la mano y entenderte. Eso no lo hace cualquiera, ¿cierto? Y tú, cristiano y cristiana, cuando alguien se acerca a ti para desnudar su pecado, no cometas el error de exponerlo y decirlo a alguien más. Jamás cometas ese error, porque sabes que vas a dar cuentas delante de Dios. Ten cuidado. Si no tienes la capacidad para poder ayudar, pásalo a alguien que tú sepas que puede y déjalo libre. Porque si tú no puedes, vas a ser un estorbo para esa persona. Dios nos ponga su amor en nosotros para poder ayudar a los caídos. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y no solamente Él es fiel y Él es justo para perdonar, dice que también nos limpia. El primer paso para todos tenemos pecados en este lugar, pero el primer paso para ser libre es: reconoce tu condición y confiesa tu pecado. No vas a poder llegar a una sanidad y una restauración si tú te brincas esto. Tienes que reconocer que tienes un problema de ira. Tienes que reconocer que cuando alguien te toca algo muy sagrado, te vuelves loco, eres capaz de bajarte de la cruz y dar golpes. Tienes que reconocer que ese es un problema de ira. Tienes que reconocer que tienes un problema de carácter. Tienes que reconocer que tienes un problema de firmeza. Porque cualquier problema que tienes, quieres alejarte de Dios. Ese es un problema que uno tiene, hermano. Tienes que reconocer que eres dependiente a alguien, que si esa persona no estuviera en tu vida, te mueres. Eso es dependencia, eso es idolatría. Porque aunque tu padre y tu madre te dejen, aunque tus hijos te abandones, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Tienes que reconocer que eso es un problema en tu vida. Tienes que reconocer que llevas 10 años y no has perdonado. Tienes que reconocerlo. No vas a ser sanado si no reconoces que no has podido perdonar. Ya lo perdoné, pastor, pero que no me hable nunca. Es más, no lo quiero ni ver. ¿Eso es perdón? ¿Qué haría el Señor Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Aquellos cuando Él estaba en la cruz, lo picaron, lo cachetearon, le tiraron las barbas, lo escupieron en la cara, le dieron puñetazos, expusieron su cuerpo, porque en la cultura de Roma exponían todo su cuerpo, no les ponían nada, Eso es en la película, pero en el contexto cultural, morir en la cruz era la muerte más degradante y vergonzosa. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Perdónalos. A su transgresor le dijo al Padre: perdónalos, Señor, no saben lo que están haciendo. ¿Tienes un problema de falta de perdón? Ese es un problema que tienes que tratar. ¿Tienes un problema sexual? Ese es un problema que tienes que tratar. ¿Tienes un problema de envidia? Ese es un problema que tú tienes que tratar. ¿Tienes un problema de murmuración? Ese es algo que tienes que cambiar. Pero ¿cómo vamos a cambiar? Reconoce cuál es tu condición. Primero. Segundo, vamos al versículo 18 y véanlo en su Biblia. Fíjense, el segundo punto se llama: levántate y ve a la casa del Padre. Toma ahí el segundo, hijo. Levántate y ve a la casa del Padre. Versículo 18. Fíjense cómo viene el verbo en la palabra: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En este versículo, ¿ya lo hizo o tiene el anhelo por hacerlo? Yo voy a ir, yo le voy a decir, yo me levantaré,
Note que esos versículos, hasta ese momento, él no ha hecho nada. Él tenía el deseo de regresar a su casa. Él tenía el deseo de ir con su padre. Pero ¿sabe cuántas veces el deseo no es suficiente para poder cambiar su vida? Usted puede desear todo lo que usted quiera, pero el deseo no te va a cambiar. Lo que te cambia es la acción. Usted puede desear, yo quiero tener una casa grande, pero usted no trabaja, no la va a tener, aunque usted desee. Usted puede desear de cambiar su carácter y puede decir, yo Señor voy a cambiar, pero si usted no comienza a tomar decisiones que le ayuden a cambiar su carácter, usted nunca va a cambiar en su vida. Yo quiero dejar ciertos pecados, Señor, pero usted dice, yo he soñado, Señor, ahí como por el 2030, a ver si soy libre. Un deseo no es suficiente para cambiar. No nos engañemos. ¿Cuántos padres desean ser buenos padres? ¿Cuántos hijos desean ser buenos hijos? Es más, el alcohólico en la cantina desea dejar el alcohol, ¿o no? El que está fumando desea dejar de fumar. Se da cuenta cómo el hijo desea, anhela, quiere cosas buenas. Pero yo quiero decirte que desear cosas buenas y anhelar cosas buenas no es suficiente, sino tú no tomas la decisión de comenzar a accionar en lo que tú deseas. Usted puede desear vivir en Dubái, pero si usted no trabaja no va a llegar ni siquiera a Xochimilco, hermano. Pastor, ¿cómo quisiera un viaje por crucero, pastor? ¡Wow! Mi hermano, pero no te levantas a trabajar. No trabajas, de hecho. No vas a llegar ni aquí ni al centro de Chalco. ¿Creen que para algunos de ustedes sea imposible hacer un viaje así? Jamás, hermanos. Pero ¿sabe qué? Que usted desea mucho, anhela, pero no hace. Dice la Biblia, un versículo que una vez me dijeron a mí: el perezoso desea mucho en su alma, pero ¿qué? No logra nada. Así dice un proverbio. A mí me lo dijeron una vez que hice un trabajo del seminario que no lo hice completo, y me mandaron un versículo así, y dije, ¡pum! Me puse a llorar. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura, hermanos, hubo una ocasión que yo dije, yo voy a renunciar, yo no puedo con esto. Y literalmente sentado en la computadora haciendo un trabajo, me puse a llorar. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo ya no quiero esto. Ese era el camino fácil. La renuncia es el camino fácil siempre. Adiós. Y dice mi esposa, no, tú acabas. Y yo estaba llorando y le decía, no, es que esa maestra me dijo que yo soy perezoso. No, tú acaba, tú envíalo. Tú acaba completo. Y sabe que hace un mes yo me gradué en la licenciatura en Ciudad Juárez. Y cuando yo dentro de mí me estaba dando el cartón o estaba concluyendo con esa ceremonia, yo pude experimentar que cuando tú perseveras en algo fervientemente y determinadamente, sí lo puedes lograr. ¿Quiere hacer una carrera? Hágala. ¿Quién se lo impide? ¿Quién le dice que no puede? ¿Quién le dice que no tiene la capacidad? Nadie. Pastor, pero tengo 45 años. ¿Y qué importa? Yo tengo una tía que acabó una licenciatura para ser abogada a los 50 y tantos. Y ustedes jóvenes tienen la mente fresquecita, rica, bonita. Ustedes pueden hacer lo que quieran en la vida, pero tengan determinación. No renuncie por cualquier cosa. No sea fácil de derrotar, porque en la vida siempre habrá obstáculos, habrá tentaciones, habrá distractores, pero usted manténgase enfocado en lo que quiere lograr y en la mano y con la mano de Dios, porque usted lo logra. Pastor, yo un día quisiera predicar y quisiera aprender. ¿Cree que usted no puede? ¿Quién dice que no? Pero sabe que muchas veces la limitante usted misma se la pone ya antes de comenzar. No voy a poder. Bueno, no has comenzado. ¿Cómo me dices que no vas a poder?
Saquemos la mentalidad mediocre de nuestra vida, la mentalidad que hemos arrastrado por generaciones. Nadie en mi familia acabó una carrera, todos fueron borrachos, alcohólicos. Cambie la mentalidad, porque en Cristo usted es una nueva criatura. Las cosas son hechas nuevas por Dios. Así es que usted no tiene que llevar arrastrando la generación de maldición. Usted tiene un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Ya deja el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 18, el Hijo tiene deseos. Todos tenemos deseos de dejar el pecado. Pero para poder dejar el pecado, usted y yo tenemos que ser radicales. Alejarte de aquellos que son una mala influencia en tu vida. Si es necesario, aléjese de su familia. Porque muchas veces en la familia son los primeros que te están ofreciendo pecado. Una cervecita, un tabaquito, mira todas sus pláticas, doble sentido, pura grosería. Si tu familia es influencia para que tú te alejes de Dios, aléjate de ellos. Ay, pastor, pero qué radical. ¿Sí? Y te voy a decir por qué tienes que ser radical. Porque llevas 10 años con lo mismo y no has podido cambiar. Porque sigues ahí con personas equivocadas. Júntate con nosotros, somos pecadores, pero estamos luchando. ¿Cuántos dicen amén? Aquí todos los que estamos aquí somos pecadores, pero estamos en la batalla, ¿no? Estamos, a veces caemos, pero decimos, me vuelvo a levantar. Vamos así, de repente, sorteando la vida, tenemos raspones, pero decimos y nos animamos unos a otros. No te rindas, hermano, sigue avanzando, sigue luchando. Esa es tu familia. ¿Sabe qué dijo Jesús en una ocasión estando en su casa con sus discípulos? Dice la Biblia que su mamá estaba afuera, su mamá y sus hermanos, y le dicen, oye, ahí te buscan. Y dijo Jesús, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Wow. ¿Quién es la familia de Jesús? Los que hacen su voluntad. No dijo que era su mamá carnal. ¿Sabe quién es tu familia? Los que tienes a un lado. Todos estamos en la misma barca. Todos nos equivocamos. ¿Y quién mejor para entenderte? ¿Yo? ¿O el que tienes a un lado que ha pasado situaciones como tú? Corta de raíz con relaciones tóxicas y con personas que no edifican tu vida. Corta con hábitos de raíz. No dejes nada que pueda llevarte a pecar. Para dejar un pecado, hermanos, no solamente es suficiente tener buenos anhelos, es tomar decisiones tan radicales que para algunos vas a parecer fanático. Es como si yo le dijera a alguien que tiene problema con el alcohol, vamos a una fiesta familiar, sabes que los tíos compran cartones de cerveza. Y si tú sabes que en algún momento en ese lugar, en esa atmósfera, el deseo que tú tienes todavía, porque lo tenemos, va a despertar, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Jóvenes, si te invitan a una fiesta y tú sabes que tienes deseos sexuales, que tienes un deseo de tener relaciones sexuales, porque hay una edad donde ese deseo, esas hormonas se despiertan y donde más deseo tienes, no vayas. Porque vas a caer con alguien y vas a destruir tu futuro. ¿Saben cuántos jovencitos he conocido de 12, 13, 14, 15 años que por una ocasión que tuvieron relaciones sexuales acabaron cargando bultos en la central de abastos? Por una. Si tú, jovencito, los jóvenes de aquí, sabes que en una fiesta que te van a invitar vas a encontrar al chico que te gusta y que despierta deseos en ti, o a la chica que te gusta y despierta deseos sexuales en ti, no vayas, porque lo más seguro es que en algún punto vas a caer, ¿o no? Corta de raíz con todo aquello que te aleje de la presencia de Dios y de su propósito. Oye, pero es mi hijo, es mi familia. Es tu decisión. Yo simplemente te digo lo que la Biblia enseña. Para cortar con pecados tan enraizados es necesario tomar decisiones radicales. Versículo 20. Y levantándose
vino a su padre. Ahí está el versículo. Solamente ocupé esta frase y la puse con rojo. Primero él desea, él dice: yo voy a ir, yo voy a hacer, yo pediré perdón, yo me pondré a cuenta, yo voy a hacer todo, pero no había hecho nada. Pero en este versículo el hijo toma la decisión, reacciona. Él dice: ya es tiempo de regresar, ya es tiempo de reaccionar. Y él toma la decisión de ir a la casa de su papá. ¿Creen que haya una diferencia entre me levantaré y que se haya levantado? Ya me tocaba practicar esto. No sé. La predicación no se va a parar porque no haya luz, hermano. Te siga atento. ¿Creen que hay una diferencia entre lo que el hijo pensaba hacer a la diferencia de que ya lo había hecho? Sin duda el pensar hacer algo y sin hacerlo iba a afectar su vida, pero sin duda también cuando lo piensa y lo hace, iba a cambiar toda su vida. Cuando tú tienes un pecado en tu vida y piensas cambiar, pero no haces nada para cambiar, te vas a quedar en el mismo lugar que has estado por 2, 3, 4, 5, 15 años. ¿Cree que haya personas bueno, yo he conocido personas que llevan más de 20 años con el mismo pecado? 20 años, ¿eh? Aleluya. ¿Usted ha conocido a alguien así? ¿Y qué te dicen esas personas? No puedo cambiar. Es lo que dicen. Le pregunto una cosa: ¿cree que Jesús tenga el poder para cambiarlo? Tal vez esa persona se quedó en el iré, haré, buscaré ayuda, haré 1000 cosas, pero no tomó acción, no se levantó. Y lo que hizo, y lo que cambia la historia del hijo pródigo, de toda su perdición y de todo lo que había hecho, en este versículo 20, la historia va a cambiar porque el hijo de pródigo iba a tomar la decisión de levantarse. Y se levantó y dice que vino a su padre. Eso cambia vidas. ¿Sabes qué va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús? En el momento que tú te levantes y digas: basta de este pecado, renuncio. Pero no solamente lo digas con palabras, lo hagas con acciones firmes, determinantes y radicales. Porque hasta que tú no hagas eso, no vas a cambiar en 100 años. Sin acción no hay transformación. Jesús no puede obrar en una persona que anhela, que desea y que tiene un buen corazón. Jesús obra en una persona que tiene determinación y es radical con respecto a su pecado. Ahí Jesús obra. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 17 dice: y volviendo en sí. ¿Sabe que esta palabra en el griego es una palabra que está relacionada con el arrepentimiento? Cuando el hijo pródigo se encontraba en el punto más bajo de su vida, él reacciona, él lo que le llevó a levantarse de esa condición fue el arrepentimiento que vino a su vida. Cuando la palabra dice volviendo así, está diciendo que literalmente él estaba yendo hacia allá y cambia de camino para ir a un lado contrario del camino que él estaba yendo. Arrepentimiento es el elemento esencial para un cambio de vida. Queremos cambiar sin arrepentimiento, no es posible. No es posible. Queremos cambiar con remordimiento, tampoco es posible. A mucha gente le duele su pecado, pero no cambia. Pero el arrepentimiento genuino te va a llevar a decir: está bien,
tengo un problema, pero voy a comenzar a dar pasos para salir de este problema. No solamente lo anhelo, no solamente lo sueño, he descubierto que mi problema es este. El Espíritu Santo viene a tu corazón en este momento y te pone, ya es tiempo que te levantes, es tiempo que cumplas el llamado de Dios, es tiempo que dejes relaciones, es tiempo que salgas de tu comodidad y de tu confort, es tiempo que tomes la decisión de hacer la voluntad de Dios. Sin arrepentimiento no habrá cambio en tu vida. Y el arrepentimiento implica que tienes que cambiar de dirección de manera radical para ser transformado. ¿Cuántos dicen amén? Viene la última parte. Y el último punto que le he titulado: el Padre está listo para recibirte. Su amor jamás ha cambiado. ¿A pesar de qué? ¿Dios te ha dejado de amar porque te equivocaste? Si yo tuviera un billete de 20, imagínense que este es un billete de 20, y lo aprieto, lo tiro, lo piso, incluso le doy una cortada, ¿cambió su valor? Cuando tú te caes, cuando tú fracasas, cuando tú sucumbes en la intimidad o en lo público, cuando tú te has resbalado en la vida, cuando tú te has golpeado en la vida, ¿perdiste el valor que Dios te dio? Sigues valiendo exactamente lo mismo delante de Dios. ¿Dios te dejó de amar porque caíste? Nada de lo que podamos hacer va a provocar que Él te deje de amar, ¿sabes? Pastor, pero si tú conocieras mi pasado, no me importa. Porque yo tengo un Dios que sana y perdona. El hecho de que tú y yo nos equivoquemos en la vida, que a veces caigamos, que a veces nos alejemos, que a veces pasemos situaciones que nos hacen menguar o enfriarnos, no significa jamás que Dios, el Padre Celestial, te haya dejado de amar ni un solo momento. Tus errores y tu pasado no determina tu presente y tu futuro. ¿Dios va a cambiar sus planes? Dios te va a decir, no, este ya no lo voy a usar, órale, vámonos. O Dios va a terminar la obra que comenzó contigo. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Nos va a dejar botados y decir, este ya no funcionó, vámonos, el que venga. ¿Es Dios así? Me encanta la imagen de Jesús dándole la mano a una prostituta. ¡Wow! ¡Qué amor! Tal vez nuestro pecado no es a tal grado, pero sin duda hemos fallado. Y cuando fallamos, Jesús siempre nos dice, ven. Oye, Señor, ven. Pero es que mira, ven. Porque yo no te juzgo, yo no te condeno como los fariseos. Yo no he venido a destruir a la humanidad, no he venido a condenarla. Yo he venido, Él es sentido del cielo, como el pan que sacia el alma y como el agua que sacia el corazón. Yo he venido a levantar a las prostitutas, a dar vista a los ciegos, a recibir a los que son rechazados, al que está loco, endemoniado. Yo he venido por ellos, no he venido por gente sana, por gente perfecta. Yo he venido por lo más roto en esta tierra, porque yo tengo el poder para sanar y levantar a quien yo quiera. Y estos somos nosotros. Yo, roto, con una autoestima bajísima en mi juventud, esos somos nosotros. Solamente Él pudo recogernos de esa manera, ¿saben? Y sabes que nadie en la vida te va a amar como Él te ama.
¿Entiendes eso? Que nadie en la vida te amará como Dios te ama. El amor de Dios es incomparable, es inmutable, no va a menguar jamás por lo que hagas, o por tu pasado, o por tu presente, ni siquiera por tu futuro. El amor de Dios se mantiene como una roca sólida, indestructible, que siempre va a decirte: te amo. Wow, ¿quién te va a amar como Él? Levanta tus manos al cielo ahí. Súbele un poco al piano, hijo, ahí. Pasen las de la alabanza.